La neurona salvaje. Ideas libres para mentes despiertas. El podcast. El podcast. Bueno, bienvenidos nuevamente a La neurona salvaje. Ideas que nos inspiran muchísimo con dos de mis grandes amigos y genios. Ángela Kohler, ¿cómo estás, mi Ángela? ¿Cómo te encuentras hoy? Pues feliz de estar aquí en este tercer capítulo, porque además los dos primeros han sido muy exitosos. Así que no los han visto, véanse los dos primeros y ya luego se quedan con este tercero que va a estar bueno. Quédense acá. Esto va a estar súper candente el día de hoy, prepárense. Y el grandioso Nelson de J. Rueda. Mi Nelson, ¿cómo estamos el día de hoy? Excelente, Jordi, Ángela, bienvenidos. Vamos hoy a tener un día muy particular. De manera que todos bienvenidos y están invitados a estar muy atentos y muy participativos en esto que es Neurona Salvaje. Bueno, les quiero contar también, mi Nelson, gracias. Hoy vamos a tener un programa supremamente candente. En este episodio de La neurona salvaje abriremos una caja negra del fenómeno que muchos prefieren ignorar. La industria de los expertos instantáneos. Estaremos hablando de esto, ese personaje que ayer no sabía nada, pero a partir de leerse un libro, a partir de tener pequeñas historias, se nos convirtió en los gurús de la vida y ahora van engañando a muchas personas por el mundo. Vamos a hablar de qué es verdad, qué es mentira, a quién debemos creerle. No sé si a ustedes les ha sucedido, amigos, Ángela y Nelson, pero muchas personas ya hemos caído en estas garras. Hablamos un poquito sobre lo que nos está sucediendo en este momento. ¿De qué vamos a hablar, Ángela? Vea, vamos a hablar, Jordi, como tú ya introdujiste el tema de algo que está generándose de manera acelerada en este momento en la sociedad. Y esto es un tema muy importante el que vamos a hablar hoy de los falsos gurús, porque estamos frente a algo que dejó de ser aislado como un tema suelto para convertirse en un patrón. Estamos viendo entonces, en medio de todo esto que está pasando, una proliferación masiva de personas que se autoproclaman expertos sin tener desafortunadamente una formación, ni tener una experiencia, sin tener unas vivencias. Y obviamente todo esto lo hacen para sostener algo que ellos están indicando que no es correcto. Así que los invitamos para que se queden acá, porque no estamos frente a una moda digital. Para mí, esto es una crisis de criterio lo que estamos viendo hoy. Y cuando el criterio se debilita, nos lo enseña el maestro Nelson, cualquier voz empieza a debilitarse también. Así que invitadísimos, porque esto lo que está ocurriendo hoy es muy delicado, muy sensible, y pues nosotros tres tenemos la autoridad para hablar de este tema. Vamos a hablar de ese dolor y muchísimas cosas más. De esto vamos a tener casos inclusive. Mi Nelson, una breve introducción a este tema tan maravilloso que va a tocar muchas heridas. Es que Internet redujo el tiempo necesario para parecer experto. Antes se necesitaban décadas. Hoy se necesita un buen storytelling y un micrófono. Y algo que es muy peligroso es que ya las audiencias no distinguen entre claridad y conocimiento. Entonces alguien que habla con seguridad parece saber, aunque no tenga ni idea de lo que está hablando. Y ese es nuestro gran reto del día de hoy. Aclarar que claridad y conocimiento son dos cosas diferentes. Estamos preparándonos para el show y para la escena, y de eso vamos a hablar el día de hoy. Aquí no vinimos a endulzar nada. Sí. Vinimos a pinchar globos y a ser muy críticos, pero con mucho amor. Bienvenidos a este nuevo episodio de La neurona salvaje. Ya sé que nos morimos de ganas de poder hablar y decir muchas cosas, mi Ángela. Invitémoslos para que vamos. Y acompáñenos en este nuevo episodio que va a estar bastante picante. Esto es La neurona salvaje. La neurona salvaje. Ideas libres para mentes despiertas. El podcast. El podcast. Listo, bienvenidos entonces a este episodio que va a estar muy picante, donde estaremos hablando de muchos de los dolores de lo que está sucediendo con los nuevos gurús a propósito del mundo online. Y no sé, amigos, quisiera empezar esta conversación del día de hoy porque tiene muchos temas de fondo. Vamos a hablar de temas filosóficos, pero también de temas muy profundos y muy prácticos. ¿Les ha sucedido que vemos a miles de personas que se volvieron expertos de un momento a otro y que quizá no tienen la autoridad para hacerlo y que aún así
tienen millones y millones de seguidores. Sí, yo ¿Alguien creo quiere que todos empezar? conocemos. Todos conocemos. Maestro Nelson. Los influencers de finanzas que no administraron nunca jamás en su vida dinero. Los coaches de vida que no pueden sostener su propia vida. Esos expertos en relaciones que cambian de pareja cada 3 meses. Pero bueno, el problema no son ellos. El problema es una audiencia que no pide evidencia. Totalmente claro lo que le estás diciendo y parte de lo que vamos a hablar el día de hoy, que me parece que ya abriste esta puerta, mi Nelson, es que antes de empezarle a creer a alguien deberíamos de indagar qué es lo que ha hecho y desde qué punto nos está hablando. Y nosotros tres hemos transitado ya por la mentoría y me parece que se va a ratificar mucho el mensaje desde la mentoría, porque recuerde que el mentor es quien ha transitado por ahí, ha creado un modelo y acompaña a que otros puedan avanzar rápidamente en su proceso. Mi Ángela, ¿qué ibas a decir? La última frase del maestro Nelson, una audiencia que no pide evidencia. Y quédense con esa frase porque es muy poderosa, porque las plataformas hoy que están premiando visibilidad, están premiando presencia, pero no premian profundidad. Y ahí es donde aparece este fenómeno del que estamos hablando hoy, donde alguien aprende algo superficialmente y en semanas ya lo está enseñando como si lo dominara. Entonces, evidentemente, y en la introducción ya lo expresó también el maestro Nelson, hoy no gana el que más sabe, hoy gana el que mejor comunica que sabe. Increíblemente, entonces ya estamos frente a otro tipo de competencias y eso obviamente ha cambiado muchísimo la forma en que percibimos la experiencia. La rapidez entonces empieza a reemplazar la trayectoria y yo les digo algo y los voy a dejar acá. Esto tiene consecuencias, no en este momento, las van a ver. Y ahorita les voy a contar mi experiencia desde la psicología, que es quizás una de las ramas del conocimiento que más se ha visto abocada a tener este tipo de gurús y se ha visto afectada y perjudicada por este tipo de situaciones. Ahorita les contaré. Me parece buenísimo lo que dices y yo sí quisiera también empezar esta conversación hablando de algunos de los dolores que he estado teniendo. Pues les quiero compartir que he invertido, el año pasado invertí más de 10.000 o 15.000 dólares en diferentes tipos de experiencias de formación porque las promesas estaban muy infladas, porque me he encontrado que son unos excelentes marqueteros, saben hacer mucho marketing, ponen unas propuestas y unas promesas muy altas, pero cuando lo vamos a hacer realmente encontramos una alta insatisfacción. En el último curso, que eran 300 terapeutas en el mundo, me hice cargo de hacer una investigación de satisfacción. Encontré que el 93% de las personas que participamos en esa experiencia estábamos insatisfechos. Y eso no, nos habían vendido un curso de 2.000 euros que realmente podía haber costado 300 euros. Y si les contara más historias, entonces, claro, las personas estábamos experimentando mucha frustración porque realmente no se están alcanzando la promesa de venta que se están haciendo. Entonces, ¿qué está sucediendo? Nos encontramos unos excelentes expertos en marketing del mundo online que no tienen la experiencia, pero el escenario también es que los expertos que ya han tenido mucha trayectoria y conocen de las diferentes áreas, no conocen del mundo online. ¿Qué podemos hacer con esto? Lo que podemos hacer es preguntarnos cómo se califica la experiencia y quién la califica. Porque la pregunta filosófica central de este programa al día de hoy es tiene la autoridad y cómo se define la autoridad. Y tendríamos que decir que la autoridad tiene 3 capas. La primera capa es la experiencia real. Entonces, ¿cuál es la experiencia de quien está hablando sobre lo que está hablando? Segundo, ¿cuáles son los resultados verificables? Muéstreme sus resultados. No, no en vano la escritura dice, por sus obras los conoceréis. Y además, ¿cuál es el nivel de reconocimiento entre los pares? Porque cuando existe popularidad, eso no es autoridad, es visibilidad. Y visibilidad no es conocimiento. Y entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Porque es que miren lo que yo les acabo de plantear, mi Ángela, es que las nuevas generaciones tienen mucho conocimiento del mundo online y no tienen el recorrido. Y hay otros expertos que ya son más adultos que tienen un recorrido, una experiencia que no conocen del mundo online. Y ahí es donde llegaron todas estas personas expertas en marketing y se nos metieron.
Hay una herramienta que ha funcionado mucho y es que se crearon los podcasts donde tú invitas al experto. El que no tiene experiencia invita al experto y de alguna manera se está trasladando el conocimiento de esa manera. Es una de las formas, pero no siempre es así. Entonces, ¿qué podemos hacer, mi Ángela, para definitivamente buscar la autoridad o creerle a alguien que tenga autoridad? Tú mencionaste algo a partir de tu experiencia, Jordi, una situación que has venido viviendo y que con seguridad retrata muchas personas que hoy nos están viendo y escuchando. Y es esa posibilidad que tenemos de entrar a hacer procesos de formación después de que nos han prometido unas ganancias impresionantes en términos de conocimiento. Además, tú hiciste un análisis frente a un tema presupuestal y a un tema económico, es decir, no debería costar esto, sino esto, pero más allá, mi Jordi, es que es el tiempo. Es que el tiempo nunca se va a recuperar, es que eso es muy delicado, lo que también estamos frente a una situación de estas. Tú recuperas tus 2.000 euros con seguridad porque eres además una persona muy profesional y eso lo hace rápido, pero el tiempo nunca lo vas a recuperar. Y eso es un primer llamado que quiero hacer precisamente. Y aquí quiero hablarles como psicóloga, porque en verdad que me siento muy cuestionada por lo que estoy viendo, porque de alguna manera se estaba analizando algo que para nosotros como profesionales en la psicología es profundamente complejo y se llama la mente humana. Es muy complejo. Hoy hay personas que en una semana deciden que pueden acompañar procesos emocionales, que pueden sanar, que pueden intervenir en la vida de otros. Mire, el dolor humano no es un contenido. El dolor humano es un territorio clínico, es un territorio emocional, es un territorio existencial, que exige formación, supervisión, experiencia, como ya nos lo explicó el maestro Nelson, que exige resultados, que exige saber también cómo te están viendo en tu entorno. Así que un verdadero experto no es quien sabe hablar, es quien ha sostenido procesos reales y entiende obviamente el impacto de lo que hace en otros seres humanos. Y porque esto es delicado y con esto quiero cerrar. Eh, Muchas veces yo me he cuestionado sobre esta situación y digo, a ver, vamos a darle un ejemplo a quienes nos están escuchando en nuestra audiencia y gracias por estar aquí conectados con Me nosotros. encantan los Vamos a ejemplos, hacer de Ángela, cuenta que, adelante, que tus ejemplos son muy buenos. no, vamos a hacer de cuenta que alguien que nos está escuchando en este momento va a entrar a una sala de cirugía y el médico te dice que estudió una semana para operar un corazón. ¿Tú te dejarías tocar? ¿Tú te dejarías tocar tu corazón? Ya Por estoy supuesto. segura que no te lo dejarías tocar. No lo negocias, no lo consideras. ¿Qué haces? Sales inmediatamente. Entonces aquí la pregunta que nos queda es directa. ¿Por qué permites que alguien sin formación entre a tu mente, a tus emociones, a tu historia? No dejarás que te abran el corazón, pero si estás dejando que te abran el alma. Imagínese lo delicado de esto. Y esto es muy delicado porque lo emocional no siempre se ve, pero siempre se queda. Así que ojo con esto que estamos haciendo porque le estamos entregando el alma a personas sin experiencia. Entonces, a mí me gustaría mucho que aterrizáramos todo este concepto del cual estamos hablando. Entonces, ¿a quién creerle? ¿Quién es un gurú? ¿Quién es un sabio? ¿A quién deberíamos confiarnos en este universo del mundo online, por ejemplo, que se nos está proponiendo, donde aparecen, como tú dices, levantas una piedra, aparecen 20 sanadores? Yo diría, de entrada, Jordi y Ángela, que un sabio es quien tiene las respuestas, pero no las da, hace las mejores preguntas. Y entonces, a partir de que hace la poderosa pregunta que moviliza, demuestra su sabiduría. Hoy, ¿por qué te pasó lo que te pasó en el mundo del marketing? Porque el mundo del marketing está lleno de falsos gurús. Y Total. esos falsos gurús, ¿qué hacen? Simplifican el mundo y te ofrecen fórmulas mágicas. Y ahí está la gran diferencia entre el sabio y el gurú. Es que el sabio hace más interesante el mundo y lo complejiza. El gurú pretende simplificarlo. Y como hoy estamos en un mundo de la velocidad y la rapidez, todos queremos respuestas rápidas y nos vamos a buscar al gurú para que nos las dé, sabiendo que ese gurú lo único que tiene es simplificaciones de la realidad y a partir de allí presume tener la verdad. Pero mi pregunta también a partir de lo que estás diciendo, mi Nelson, es, ¿esto no es gratuito? O sea, esta tendencia a estarle creyendo a esta cantidad de gurús, a esta cantidad de nuevos sabios, a esta cantidad de personas inexpertas, llamémoslo así, no todos son así, también es importante decirlo.
obedece a una tendencia y a una necesidad humana. ¿Qué es lo que hay detrás que la humanidad decidió empezarle a creer al mundo a partir de tener acceso al conocimiento a través del mundo online? ¿Qué es lo que hay? Pasamos de un materialismo a un tema espiritual. ¿Qué es lo que está pasando en el fondo de la humanidad? ¿Qué hay este fenómeno en este momento? Y hay muchísimo consumo y hay millones de personas creyéndole a los influencers sin experiencia y hay millones de personas también experimentando malestar por las experiencias con los influencers que no tienen el conocimiento ni la experiencia. Pero entonces mi pregunta es, ¿qué es lo que nos está llevando como humanidad a esto, Ángela? ¿Tú qué podrías decirnos? Espérate antes Como de que Ángela psicóloga, hable, adelante, maestro Nelson. espérate, espérate antes de que Ángela hable. Ángela ha insistido demasiadas veces, en que la incertidumbre es agotadora y que el Ujú. cerebro humano ama las respuestas simples. Entonces, cuando alguien habla con certeza, el cerebro dice, ah, por fin alguien que sabe, incluso si no sabe. Eso nos lo ha repetido Ángela una y otra y otra y otra vez. Entonces, creo que ahí está gran parte de la respuesta a tu pregunta. Ahora sí, Ángela, complementa eso. No, pero sí está perfecto. Además, justo, maestro Nelson, eso quería decirle, dice, la seguridad produce alivio emocional. La seguridad. Y eso hay que decirlo así de frente, directo, y hay que insistirlo muchas veces seguramente. Mire, una persona clara, una persona segura, una persona contundente genera esa sensación muy poderosa de que tiene el poder y tiene el control. Y cuando uno está en medio de un dolor, voy a ponerme del lado de la otra persona, cuando tenemos dolor, cuando tenemos incertidumbre, cuando tenemos miedo, cuando ese vacío de no saber qué va a pasar, Estamos llega vulnerables. alguien que te dice que tiene la respuesta así. ¿Tú qué haces? Tu cerebro, porque no es ni siquiera tú. ¿Qué hace tu cerebro? Pues obviamente tu cerebro se deja de alguna manera romantizar por esa situación. Así que muchas veces no creemos en algo que no que sea sólido, sino que necesitamos creer en algo para poder descansar porque la seguridad produce alivio emocional. Así que es parte también, obviamente, de lo que está pasando internamente en nuestro cerebro. Y desde la psicología, solamente aquí para complementar, desde la psicología esto tiene mucha lógica. Mire, nosotros los seres humanos, tú, Jordi, tú, Nelson, y todos los que nos están viendo, siempre buscamos sentido, buscamos estructura, buscamos orientación. Esa incertidumbre, evidentemente, como lo dice el maestro Nelson, desgasta. Pensar críticamente exige un gasto de energía y el cerebro no está dispuesto a hacerlo. Entonces, alguien lo está haciendo por mí, ay, yo le pago a ese otro para que lo haga. Pero ojo con los resultados, que es ahí donde viene la parte delicada, porque la emoción de confianza no siempre equivale a confiabilidad. Y Totalmente. Jordi hizo una pregunta también que no le hemos dado respuesta y es, ¿y quién tiene la verdad? Entonces, la gran primera pregunta que tendríamos que hacernos antes de decir quién tiene la verdad es hacernos la pregunta, ¿y qué es la verdad? Es la verdad. Entonces, si entendiéramos que la verdad es como un prisma de 12 caras y que cada quien ve solo una cara de las 12, ya no volveríamos a decir la verdad soy yo o yo tengo la verdad. Y tendríamos que hacer la respuesta a la pregunta de Jordi, ¿quién tiene la verdad? Nadie, Es correcto. porque la verdad no es una persona. La verdad es un proceso de corrección. Así funciona la ciencia, así funciona la filosofía, pero hoy estamos llenos de gurús que dicen, yo rompo el proceso de la verdad, ese del proceso colectivo de corrección, porque yo tengo la verdad y la verdad soy yo. Y entonces, ¿en qué posición ponernos? Porque entonces, si todos tenemos la verdad, y yo parto también de ahí, nadie tiene la verdad. Entonces, ¿quién es el que está juzgando? ¿Quién es el que tiene el criterio para poder escoger y elegir? Somos nosotros mismos. Entonces, aquí Evidentemente. volveríamos al círculo. Si alguien está tomando una mala decisión, soy yo el que está tomando la mala decisión al creerle a ese gurú. Pero yo también quisiera, como ya pusimos en el tema, ¿qué es la verdad? Ahora, y estamos hablando de gurú, entonces, ¿quién es un gurú y quién es un sabio? Ya Nelson nos dijo un poco, pero me gustaría mucho que profundizáramos en esto también para la audiencia joven y los no tan jóvenes.
que definamos quién es un gurú y quién es un sabio para saber quién es un verdadero influencer que pueda acompañarnos en cierto momento de la vida. Y aquí quisiera traer a colación el tema de la mentoría, porque cuando yo estuve mirando este tema de los falsos gurús, yo decía, claro, aquí es donde le doy razón a la mentoría, porque es que el mentor es quien ha transitado la experiencia, ha creado un modelo y acompaña a que otros también lo transiten de manera extraordinaria a partir del punto en el que está el otro. Entonces ahí fue cuando yo le dije, wow, aquí me hace mucho sentido la mentoría. Porque el mentor ya ha transitado por ahí, ya tiene resultados, ya logró, ya tiene, si lo vamos a hablar en términos materiales, ya tiene esa casa, ese coche, ese viaje, ese libro, esa expresión o su evolución espiritual. Entonces, quisiera que ahondáramos un poco aquí en este momento es quién es un gurú, quién es un sabio y a quién realmente podría creerle como un influencer. La, la primera, Angelita, rompe. adelante más. No, no, rompe, rompe, rompe tú. Es que la primera forma de identificar un sabio es que nunca dice que es experto. Es que eso es lo más lindo. Un sabio nunca te va a decir que es experto. Un sabio nunca va a hablar de todo el poder transformador que va a tener sobre la otra persona. Porque lo que hace es luego demostrarlo. Cuando tú quieras reconocer a un falso gurú, las palabras que más van a utilizar es yo soy un experto, yo sí puedo hacerlo, yo lo he logrado, yo he hecho este cambio, yo he tenido esto. El sabio nunca lo va a decir, porque el sabio comprende que no existen verdades sino creencias. Y ustedes ahorita lo mencionaban, la verdad no existe, existen creencias y un sabio sabe que él tiene una creencia que probablemente sea muy distinta a otra. Cuando tuvimos el viaje a la India, pues obviamente nosotros no íbamos con una verdad en términos religiosos, íbamos con una creencia y obviamente allí nos encontramos con que hay una adoración a un animal sagrado que es la vaca. Yo les puedo decir, esa no es la verdad, es que esa es Es su la creencia, creencia. esa es su creencia. Puede que para mí no lo sea, pero al final de cuentas, puede que sí sea, puede que ellos tengan razón y que sea yo la equivocada. Jordi y Ángela, ¿qué termina por pasar? ¿Por qué le invertiste la cantidad que le invertiste de plata a lo que le invertiste? Porque normalmente no estamos buscando conocimiento, estamos buscando alivio. Y queremos que alguien nos diga, haz esto que todo va a estar bien. Y ahí es donde aparece el gurú. Ese te está diciendo, haz esto que todo va a estar bien, pero la vida no funciona así. El falso En gurú. cambio, el falso gurú es, sí, tenemos que dejar muy claro que estamos diciendo es el falso. El verdadero sabio se nos muestra desde la pregunta, desde la interrogación, como un ser que nos hace ir a la raíz en la tierra, que eleva la llama de nuestro corazón y que desde allí nos deja claridad en la mente. Pero lo hace porque desde la pregunta ilumina nuestra alma. Cuando ya llegamos a preguntarnos, entonces, ¿por qué estamos tan doloridos? Ah, porque quisimos creer. Y entonces nos damos cuenta que alguien nos engañó y descubrimos lo más doloroso, y es que ignoramos las señales. Entonces, había muchas señales y queda el ego muy golpeado. Entonces, el 93% de personas que estaban desesperadas o desilusionadas con lo que les pasó, ignoraron las señales. Y entonces, ¿qué hicieron? Fueron donde los vendedores de humo. Y entonces, cuando empezamos a hablar ya de la mentoría y a diferenciarla de los vendedores de humo, hay tres señales muy claras que tenemos que identificar. Un mentor verdadero admite lo que no sabe, no promete resultados rápidos y mucho menos necesita que dependas de él. Y cuando Así estamos es. comprando lo del gurú, estamos dependiendo del gurú. A ver, contanos cómo es que es, por dónde es que es. Entonces, ese falso gurú que es un vendedor de humo promete información y transformación inmediata, promete Total. simplificarlo todo y te hace sentir que estás perdido sin él. 10 reglas para ser exitoso en la vida. Venga, le cuento las 10 y no se me vaya que voy en las 5 y la 10ª es la más importante. Esas son señales claras de que estamos hablando de un papel donde el ego está siendo inflamado, nos empezamos a mover a hacernos sentir especiales, a entender que los demás están dormidos y desde allí entonces el mejor cliente del gurú es el ego.
Tengo una pregunta por propósito de lo que están diciendo que me dejó Ángela también pensando y Nelson con lo que acaban de decir. Si el verdadero sabio y gurú no necesita mostrarse ni mostrar esos resultados, pero ese espacio está siendo tomado por los falsos gurús, mi pregunta es, ¿cómo el sabio y el gurú realmente podrían utilizar el mundo online para poder compartir que existe una verdad que podría, no una verdad, un camino que podría ser transformador? Porque tampoco se trata entonces de decir los gurús no pueden hablar y si se exponen entonces lo están haciendo mal. No, cómo utilizar el mundo online que está siendo tomado por otros que, no, que precisamente están conduciendo a todos estos dolores, pero que sí lo podemos, sí se puede hacer. A mí me parece que la neurona salvaje es un espacio para, como para poder exponer precisamente parte de esas ideas y estos formatos de podcast. Pero entonces, ¿qué podríamos decirles a todos esos mentores, a todos esos coaches, a todos esos expertos que son expertos y que tienen la trayectoria, que no teman también exponerse públicamente y contarle que existen caminos buenos para poderlos compartir? Porque si no, ese espacio está siendo tomado por los personajes de los cuales estamos hablando. Hoy, Hoy se ha popularizado mucho un concepto que son las banderas rojas. Y yo con esto quiero seguir complementando la respuesta del maestro Nelson y ya voy a la respuesta a tu pregunta. Y es que nos encontramos muchas banderas rojas, es que además son calcaditos, o sea, tienen el mismo discurso, tienen el mismo libreto, el, sí, las 10 reglas para ser feliz. Entonces, quédate que la última va a ser la más eficiente, no te pierdas. Es que es calcado, es que eso se convierte en un libreto. Y cuando uno está estudiando marketing digital, a uno lo que le entregan es un libreto. Y además algo muy delicado que me pasó a mí cuando empecé también a estudiar en este mundo de marketing digital fueron los famosos gatillos mentales. Yo decía, wow, con qué ligereza utilizan un elemento de estos que es tan delicado y tan sensible para habilitar ciertas áreas cerebrales con personas que no tienen esa experiencia. Así que el verdadero sabio no convierte a nadie en un seguidor, lo que sí hacen los falsos gurús. Lo que hace realmente un verdadero sabio es recuperar la relación con nuestra propia conciencia. Ahora bien, frente a la pregunta de Jordi, que es bien interesante y es, esto ha llegado para quedarse. Esto no es una moda y estoy hablando del marketing digital. ¿Qué está pasando ahora? Porque muchas otras personas están ocupando seguramente ese espacio que mi generación, hablo por mí, que mi generación hoy no tenemos tanto manejo en estas redes. Pues evidentemente, primero, entender que esta es parte de la realidad. Parte de la realidad es que hoy estamos en un mundo digital. Cuando nosotros nacimos no existía el celular. Cuando nosotros llegamos a la adolescencia no existía el celular. Y cuando nosotros entramos al colegio no existía el celular. Hoy un joven dice, ¿cómo pudieron vivir sin celular? Pues sí, lo hicimos y sobrevivimos. No solo vivimos, sino que sobrevivimos a no tener este elemento. ¿Eso qué significa? Que claro, hoy para las nuevas generaciones, los millennials, los centennials, es mucho más fácil adaptarse al uso de las tecnologías, de las nuevas tecnologías de información y comunicación, como estas redes sociales. Quizás a nosotros se nos pueda dificultar un poco más, pero debemos hacerlo. Y ese también es el mensaje para las personas que están en mi generación, los años 50, y es cómo también nosotros, desde el respeto que tenemos por nuestra sabiduría, por nuestra experiencia, por nuestro recorrido y nuestros resultados, también debemos ocupar un lugar en este espacio que ha sido cedido para todos, que es el mundo de lo digital. Vamos a pensar en nuestros padres. Seguramente nuestros padres no crecieron con un televisor a la mano, nosotros sí, nuestra generación sí. Dígame para ellos cómo sería de difícil pasar de la radionovela a ver la televisión a blanco y negro y luego la televisión a color. Ellos también tuvieron un proceso de adaptación. Igual ocurre con nosotros en este mundo de lo digital, así que el espacio está aquí para nosotros, para que también, como este programa, como bien lo mencionó Jordi, pues se convierte en esa posibilidad de llevar un mensaje desde la sabiduría. Sí, sin temer también a exponerse y decir que es que también hay que empezar a jugar a esos roles, mi Nelson. Sí, es que hay una cosa que definitivamente genera mucha tensión y conflicto. Cuando nosotros pensamos, cuando digo nosotros, estoy hablando de las personas que están en un nivel de conciencia diferente, que participar en las redes sociales y establecer desde allí participaciones es entrar en el juego del marketing.
empezamos a asumir una posición que voy a llamar de irresponsable. Porque sencillamente decimos, pues yo no voy a entrarle a ese juego porque yo no voy a ir al mundo de los me gusta y no necesito tener 40.000 seguidores. Entonces desde allí dejo de participar. Pero si empezáramos a pensar que, así como lo dice Ángela, las generaciones anteriores también tenemos una gran responsabilidad, empezaríamos a entender que no pasamos del materialismo a la espiritualidad, sino que pasamos de una forma de consumo a otra. Y que así como la sociedad de consumo nos llevó a que antes acumulábamos cosas y ahora acumulamos métodos, maestros y promesas de sentido, entonces tendría que aparecer una masa crítica de seres que empezáramos a pensar que es necesario pasar de una sociedad saturada de respuestas fáciles y de vacíos profundos a una sociedad donde un grupo de personas que piense distinto no lleve las personas a que cambien de búsquedas, sino que cambien de escaparates. Eso significa que antes comprábamos objetos, ahora compramos significados. Y entonces Neurona Salvaje existe para eso, para demostrar que si queremos que las insatisfacciones desaparezcan, no es desde los gurús, sino desde el aprender a vivir haciéndonos preguntas. Y entonces la Ahora pregunta, te continúa, por favor. cierro. El problema de la audiencia, como ya lo dijimos, es que no distingue entre profundidad y fluidez. Entonces, vení, empecemos a generar nosotros también unos podcasts donde generemos profundidad, donde generemos cada vez más pregunta y volvámonos entonces en una palabra nueva que se llaman sutores. Convirtámonos en sutores, seres que presentan ideas, pero no ideas sin pensarlas, sino ideas bien pensadas y que se resuelvan desde la pregunta que genera nueva pregunta. Me encanta el término de tutor que lo Tutores. conocí a propósito de la Bien. red global de mentores. Ese término de tutor me parece fantástico y hay que empezarlo a adoptar. No sé si ustedes vieron, lo adopté hace poco en unas publicaciones y ahí vamos empezándolo a compartir porque me parece que trae esto de lo cual estamos conversando el día de hoy. Hombre, es darnos el permiso de decir hemos transitado y desde aquí, utilizando las palabras que a ustedes les gustan, también es desde esa autoridad, pero con humildad, o sea, como con amor, o sea, es que lo hemos hecho, es que cuando me preguntan cómo es viajar por el mundo, yo te digo, sí, he podido estar en más de en no sé cuántos países, en X culturas, ya sé a qué sabe ese plato en Tailandia, ya sé a qué sabe ese arroz en Turquía, no es que me lo imagino, es que yo ya te puedo decir cómo se siente en la boca. No para que tú sientas lo mismo, pero sí yo al menos con poderte compartir la historia. Me parece que ese tema de la experiencia es muy importante. Entonces, yo tengo aquí una pregunta que me surge es, la rapidez en la que estamos del mundo online está exigiendo que cada vez seamos mucho más rápido y tengamos menos profundidad. Entonces nos están educando en ser poco profundos y sí muy superficiales. ¿Qué debemos hacer para entender el papel del ego en caer en las manos de los falsos gurús? Porque es que no son ellos, somos nosotros. Y esa frase última es muy poderosa, Jordi, porque lo más fácil también en este espacio es venir a decir, no es que los influencers son los responsables y nosotros. ¿Y dónde está nuestra gran cuota de responsabilidad? Porque es nuestro ego el que está cayendo en manos de falsos gurús. Así que el papel que nosotros jugamos, y tú ya lo dejaste muy claro al cierre de tu pregunta, es un papel enorme. Vea, mucho más grande del que nosotros quisiéramos admitir, porque no nos gusta admitir que nos equivocamos. Pero evidentemente el ego se alimenta de qué? El ego se alimenta de orgullo, pero también se alimenta de fantasía, pero también se alimenta de la forma como escogemos al otro, también se alimenta de que no me equivoco. Y muchos falsos gurús saben explotar eso. Es que ellos sí se especializan en eso que se llaman los gatillos mentales, que nosotros desde la psicología los conocemos desde muy temprano en nuestra carrera, y que el uso de esos gatillos mentales tiene profundas implicaciones éticas.
Ah, no, ellos no. Ellos conocen qué es lo que tú sientes y cómo habilitarse. Así que ellos te hacen sentir que has accedido a un nivel superior por el que por fin entendiste algo que la mayoría no entiende, que empiezas a ser parte de una élite emocional, espiritual, intelectual. ¿Y saben qué? El ego no siempre busca la verdad y por eso es que no busca sabios, porque muchas veces lo que busca es esa superioridad disfrazada de evolución. Ah, pero al final, ¿quién va a ser el afectado acá? ¿El influencer o nosotros? Pues nosotros, Somos, nos, evidentemente. somos nosotros. Nelson, ¿ibas a Ujú. decir Y algo de ahí, sobre la pregunta? Albert Einstein decía que la realidad es una ilusión, pero que es una ilusión muy persistente. Ujú. Entonces, ¿desde dónde el hecho de que busquemos lo que busquemos nos lleva a que el ego sea lo que está predominando? Pues en primer lugar, desde que nos queremos todos poner el disfraz del experto. Y como nos queremos poner el disfraz del experto, cada uno de nosotros quiere sencillamente manifestarse como el gran experto. Y entonces si entendiéramos que cualquiera puede ponerse ese disfraz, pero que el verdadero problema es que el traje impresiona más que la sustancia, empezaríamos a dejar de buscar los falsos gurús. ¿Por qué? Porque es que finalmente lo que creemos es que la sabiduría habita en los cartones. Y muchos gurús venden sabiduría de cartón. Esas cosas que parecen sólidas de lejos, pero que si las tocas se doblan. Y la otra cosa es que le jugamos todo el tiempo al eco del algoritmo. Entonces Internet siempre amplifica, no siempre amplifica la verdad. Lo que Internet hace es que amplifica aquello que hace eco. Y cuando empezamos a entender eso, entonces decimos, venid, estamos en un falso escenario. Ese falso escenario nos lleva a decir que el conocimiento se parece a un teatro, donde hay demasiada iluminación, donde hay mucho escenario y hay muy poco ensayo. Entonces, cuando entendiéramos eso, empezaríamos a entender que el sabio no es un vendedor, porque el sabio lo que está haciendo es entregándote herramientas para pensar. Y el falso gurú lo que te está diciendo es no pienses. Desde ese lugar entonces empezaríamos a entender que el micrófono no da sabiduría, que tener un micrófono en la mano no nos hace sabios Total. y que solo nuestra ignorancia está sonando cada vez más fuerte. Miren, me hace mucho sentido y me hace mucho sentido escuchar esto porque ustedes saben que también he sido conferencista y he acompañado a organizaciones y a personas en diferentes partes del mundo. Y entonces parte de esto que venía era el tema de los nuevos gurús, pero hace rato se lo veníamos sintiendo que les hacíamos en los escenarios y compartíamos con organizaciones. Y Ángel alguna vez dijo, si alguien me va a enseñar, que ya haya transitado por ahí. Si alguien va a ser mi Sí. asesor, decía que ya me hubiera transitado. Eso me marcó cuando yo lo escuché y decía, claro, es que ¿cuánto se monta un escenario virtual o presencial habiendo leído unas historias que las hacen suyas? Pero ¿cuántos se montan al escenario realmente a compartir lo que sus casos, de lo que ha podido aprender de sus casos, de su experiencia, de esas personas que acompaña? Es que realmente haber transitado con el otro nos da la experiencia que el otro no encuentra en el libro, la lee y se la aprende. Pero debemos aprender a entenderlo. Miren, yo quisiera tocar aquí algo supremamente interesante y los quiero invitar a que pensemos si conocen algunos casos de lo que estamos hablando. Les quiero compartir. Yo estoy aquí en España, he hecho varios cursos y parte de lo que ofrecen todos estos nuevos gurús es aprender a ser parte de comunidades, de asociaciones. Los seres humanos somos colectivos y nos encanta. Entonces nos venden la idea de ser parte de esos colectivos. Y entonces en esos colectivos me he encontrado gente desde un observador, lo va a decir con mucho amor, digamos que no tienen un balance mental, si lo queremos llamar en esos términos, o tienen ciertas ausencias, y cuando los ves en esos escenarios con esas ausencias, y a los pocos meses los ves ya acompañando como expertos en las redes sociales, a mí me da escalofrío, y mucho. Y pienso mucho, ¿qué estará pasando al otro lado con quien está atendiendo y a dónde lo está llevando? Porque me hago tantas preguntas y esto lo he podido observar últimamente, por ejemplo, en diferentes compañeros y personas en las que comparto todo este universo online y terapeutas y estas cosas.
Dan cursos no por el conocimiento ni la experiencia que quieran compartir de lo que le pasó con sus pacientes, sino que simplemente le piden a la inteligencia artificial el discurso, lo ponen en una pantalla y lo empiezan a leer y aparece como los expertos. Entonces, estamos creando una generación de actores buenísima. Pero ¿cuánto de ese conocimiento realmente está respaldando a todo esto que estamos hablando? No sé si Ángela quería decir algo a propósito de lo que estamos compartiendo. Entonces aquí quisiera traer un tema que me parece que es muy vigente. Inteligencia artificial versus conocimiento y nuevos gurús. ¿Qué vamos a hacer y cómo poderlo entender? Porque es que ya, con lo que les estoy diciendo, usted le pide, dime un curso que quiero entregar esta tarde a la inteligencia artificial y ella te lo redacta perfectamente. Tú lo pones en un teleprompter en tu computador y perfectamente lo vas a poder leer. ¿Qué vamos a hacer frente a esta nueva tendencia de los nuevos gurús o los sabios frente al tema de la inteligencia artificial? Que hay una realidad y este tema es súper importante, evidentemente, lo que está proponiendo Jordi en esta pregunta, y es que más allá del marketing digital, también a esto se le suma recientemente toda la entrada de la inteligencia artificial. Pero sin el ánimo de ser aquí juez y parte, la inteligencia artificial no inventó la falsa autoridad. O sea, partamos de esa realidad. La falsa autoridad ya estaba creada mucho antes de que llegara inclusive el marketing digital, inclusive que llegara la inteligencia artificial. La inteligencia artificial lo que sí está haciendo, no inventó la falsa autoridad, pero lo que sí está haciendo es potenciándolo e escalándolo a una manera increíblemente inédita, no lo habíamos visto antes, lo que está pasando hoy. Por eso ahorita es mucho más fácil crear contenido convincente. Entonces yo le digo, créeme este contenido y por favor habilítame 5 gatillos mentales, lo que era exclusivo de los psicólogos, que los habilita. Y Y eso no, es qué súper pena, Ángela, y delicado, no pero además también. necesitas, no necesitas ni siquiera ser tú, ni Nelson, ni Ángela, ni yo. Ya te lo crea con el prototipo que tú quieres ver. Si tú necesitas que tu terapeuta o tu experto sea esbelto, pues lo creas con la inteligencia artificial y a él le crees perfectamente. Continúa, Sí. por favor. Sí, entonces evidentemente, como tú bien lo dices, hoy día, y eso no es un secreto para nadie, es mucho más fácil crear contenido convincente, muy técnico, en apariencia, emocionalmente que sea muy persuasivo y además que llegue a muchas personas. Esos son como las 4 elementos claves que tienen hoy los contenidos, que 4 banderas rojas que aquí les estamos dejando. Y eso lo vuelve y eso increíblemente lo va volviendo más difícil de distinguir porque eso es como una profundidad sofisticada, muy simulada. Así que eso es lo que a mí me parece que está ocurriendo hoy. Y el punto delicado y que queremos llegar es que lo de la inteligencia artificial puede sonar muy bien, puede estructurar ideas. Y de hecho, creo que los tres que estamos aquí seguramente hemos acudido a algún tipo de inteligencia artificial, quizás para poder hacer una revisión de algún texto. Eso está bien, pero usar la inteligencia artificial sustituyendo lo que nosotros somos en esencia de lo que hemos construido y lo que hemos recorrido, eso es lo delicado. Una cosa es procesar lenguaje y otra muy distinta, comprender la complejidad humana y el contexto. ¿Cómo vamos? Yo Adelante, diría, adelante, Nelson. yo, yo diría que no es la inteligencia artificial la que está generando expertos falsos. Yo diría que la inteligencia artificial lo que está es multiplicando la apariencia de conocimiento. Antes los seres humanos necesitaban escribir. Ahora la inteligencia artificial lo que nos dice es, no necesitas escribir, necesitas aprender a generar el contenido. Entonces yo soy del criterio de que no es la inteligencia artificial el problema. El problema es la audiencia que no distingue profundidad de fluidez. Y desde ese lugar, entonces, podríamos decir que hoy lo que existe es un conocimiento que es inflable. Lo que termina por suceder es que entonces nosotros tenemos que validar ese conocimiento. ¿Y cómo lo validamos? Muy fácil, chusémoslo con la pregunta. Chusémoslo con la pregunta. Porque si nosotros nos hacemos preguntas,
ahí nos damos cuenta si la persona simplemente está siguiendo un parámetro, un patrón de la inteligencia artificial, o si lo que hizo fue apoyarse en la inteligencia para crear el contenido que responde y respalda el conocimiento, la ciencia, la investigación, la certeza, etc. Entonces, ¿qué terminaría por evidenciarse con lo que estoy diciendo? Que la fluidez del impostor hace que estudiemos para saber más, no. Lo hacemos para sonar mejor. Entonces, si nosotros empezamos a entender que el verdadero conocimiento no es el que conoce el verdadero conocimiento lo genera, el que conoce el territorio, y no lo que hace el falso gurú, que es que nos lleva a que repitamos el mapa, entonces estaríamos diciendo la inteligencia artificial es maravillosa para desarrollar y expandir la conciencia del cerebro hasta que él cruja. Y entonces el problema no sería la inteligencia artificial, sino yo, a partir de ella, qué soy capaz de construir, qué soy capaz de hacer, qué soy capaz de expandir. Y desde allí, ¿cómo yo demuestro que soy un verdadero conocimiento del territorio, no un repetidor, insisto, de mapas que ya se conocen por toda la humanidad? Y entonces, Entonces, adelante, termina la idea, por favor, Nelson. dejemos de vender lo que escasea hoy. Empecemos a trabajar ya no desde las certezas rápidas para los problemas complejos, sino que seamos alimento para la mente. Es decir, creemos que algo que las personas salgan de allí llenas y plenas, no con respuestas rápidas, sino con respuestas que lo complejicen en el sentido de que cada pregunta, como ya lo dije, le convoque a una pregunta nueva y a una pregunta de mayor nivel. Pero es que el reto mayor está entonces, a partir de lo que estás diciendo, y no sé si Ángela está de acuerdo conmigo, es que el contexto no nos está llevando ni nos está educando para llegar allá, a la pregunta, ni a la inquietud, ni a corroborar, ni a pedir trayectoria, ni pruebas, ni nada de estas cosas, porque cada vez el nivel de la información está siendo mucho más rápido. El contexto está yendo muy rápido y no nos está preparando para hacernos preguntas poderosas. Y entonces nos estamos dejando llevar por este sistema de información y ya ingeniería de la emoción. O sea, ya están creando modelos ingenieriles para la manipulación emocional a través del mundo online. Eso ya está hace mucho rato, ya hay unos expertos en todo este tema, matemáticamente medidos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hacer para proponer sociedades que nos desconectemos? Miren, hoy vi un podcast de los más vistos del mundo, que son dos jóvenes aquí en España, y uno de ellos acaba de hacer un podcast porque se desconectó 30 días de su móvil. Y el podcast, junto con el experto, está hablando de lo que a él le sucedió desconectarse 30 días del móvil, que fue supremamente poderoso. Parecía no posible el día de hoy. Entonces vuelvo a la pregunta. ¿Qué hacer si estamos en un contexto que nos está pidiendo ir a velocidades vertiginosas? Pero lo que estamos proponiendo nosotros hoy, para no caer en los falsos gurús, es tener la capacidad de un pensamiento crítico. Yo lo que pudiera decir, y como a modo de resumen para poder responder a esta pregunta, es que el mercado del humo existe porque todavía hay demasiadas personas dispuestas a comprarlo sin revisar el envase. Ahí quiero hacer el énfasis. Esto está lleno de banderas rojas. Vea, ese concepto de la bandera roja se ha utilizado en otros contextos, pero vamos también a usarla acá. El famoso algoritmo. ¿Qué es lo que te presenta a ti? Por ejemplo, tú que estás aquí conectado en YouTube, ¿qué es lo que te está mostrando? Lo que tú consumes. ¿Quién es el responsable de lo que consumes? ¿YouTube? No, eres tú. Entonces la responsabilidad es hacernos cargo. Y eso lo trabajamos mucho en psicología, hacernos cargo. Y esto no es una frase nueva, esto no es un modelo nuevo, esto viene desde la misma creación de esta ciencia que es la psicología, hacernos cargo. Pero claro, hoy el mundo que ya está tan acelerado lleva a que otros se hagan cargo por mí. Entonces, si otro piensa por mí, es mejor. Así que empecemos por cambiar pequeños hábitos como por ejemplo, ¿a qué le estoy dedicando tiempo? ¿Qué tipo de contenido estoy yo consumiendo? ¿Qué tipo de personas se convierten para mí en un referente en marketing digital? Es que hay personas muy buenas en el marketing digital.
tú puedes ir cambiando ese algoritmo, porque el algoritmo se mueve con base en tus decisiones. Así que no son las decisiones de Meta o no son las decisiones de YouTube, son tus decisiones las que pueden ir cambiando día a día ese algoritmo, que es esa forma como tú consumes este contenido. Por ejemplo, que tú hayas llegado hasta este momento, donde ya tenemos casi 1 hora de transmisión, habla muy bien de ti, habla muy bien de querer precisamente generar un cambio en ese contenido que tú estás consumiendo. ¿Qué pasaría si empezáramos a exigir pruebas, trayectoria, transparencia antes de dar follow, seguir? ¿Qué pasaría si empezáramos a filtrar desde precisamente ese aceptar a ese que estamos viendo en las redes sociales, mi Nelson? Que ahí empezaríamos a hacer las cosas distintas. Porque finalmente pensamos que no es posible hacer cambios, pero a mí siempre se me viene la imagen de la piedra que se lanza en el lago y decimos, es que esa piedra arma una ola, pero esa ola se va hasta el infinito. Entonces, si cada uno de nosotros actuara y hablara en consecuencia con que nadie tiene la verdad completa, pero que cualquiera puede perder la verdad si deja de cuestionar, entonces empezaríamos a entender cosas tan esenciales y a impactar en nuestros entornos de una manera tal que entendiéramos que la inteligencia no se demuestra teniendo la razón, sino estando dispuesto a cambiar de idea. Entonces escuchamos la idea del otro, no le damos la razón, simplemente la cuestionamos, la indagamos, la ponemos en filtro. Y a partir de allí empezamos a entender y a descubrir que cuando alguien está ofreciendo respuestas simples para problemas complejos, no está enseñando, está vendiendo. Y entonces el verdadero maestro no te pide que lo sigas, te enseña a caminar sin él. Y es cuando entonces empezamos a entender que no es esa verdad que se grita, sino esa verdad que se susurra, la que va haciendo la diferencia. Y desde ese lugar entonces generaríamos una nueva cultura, porque sabemos muy bien que la cultura es una manera de habitar el mundo. Y si es una manera de habitar el mundo, entonces empezaríamos a entender que la sabiduría no empieza cuando encontramos las respuestas, que empieza cuando dejamos de obedecerlas. Me parece fascinante y quiero proponerles un tema para que vamos cerrando ya nuestra conversación del día de hoy, que ha estado buenísima, es ¿cuáles son los riesgos para la humanidad de fortalecer a los falsos gurús? ¿Y cuáles serían las oportunidades al encontrar esas personas con criterio que nos pueden orientar? A mi Ángela. Esos riesgos son grandes y aquí también vuelvo a hablar desde mi condición de psicóloga, porque el tema de la desinformación empieza a permear todas las áreas de la vida, pero además empieza una degradación del pensamiento crítico, de la autonomía, de la relación con lo que nosotros concebimos como esa creencia. Si una generación, y seguramente lo estamos viendo ahora, crece acostumbrada a que todo lo que le suena bien es lo que va a aprobar, es lo que va a responder, pues es una generación que va a crecer sin una autoridad. Y una mente que no aprende a cuestionar no necesita cadenas visibles, porque ya está condenada, ya está condenada. Y Nelson, rápidamente, ¿cuáles son los riesgos para nuestra humanidad si vamos sujetos en las manos de los falsos gurús? Bueno, pensar, el riesgo de respuestas para que no pienses, el riesgo de pensar que si tengo un micrófono eso me hace sabio, pero entender que lo que hace es que mi ignorancia resuene de una manera mucho más fuerte. Y el entender que cuando yo me lleno de conocimiento inflable se ve enorme, pero que cuando ese conocimiento se pincha, se desinfla. ¡Wow! Me encanta. Amigos, esto es La Neurona Salvaje y hoy hemos tocado un tema sumamente fascinante. Si algo te llevas hoy, que sea esto. Deja de regalar tu criterio. Cuestiona, contrasta y recuerda que ningún gurú tiene más poder que el que tú le has entregado. Nos escuchamos en el próximo episodio de La Neurona Salvaje, porque es que no son los otros. Es responsabilidad nuestra lo que está sucediendo en nuestra vida y cómo decidimos alimentar nuestra mente. Así que así pensamos en La Neurona Salvaje. Ideas para llegar mucho más lejos y poder acompañarlos a que nos pasen cosas extraordinarias. Somos Nelson de J. Rueda, Ángela Kohler y Jordi Duque. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. 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 La Neurona Salvaje. Ideas libres para mentes despiertas. El podcast.
el podcast.